Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Siento que también desafiar el racismo, desafiar la discriminación cotidiana, se empieza por algo, y desde los espacios en donde nos encontramos, en donde laboramos, en donde pisamos la ciudad, también es un elemento importante posicionarnos y decir: puedes discriminarme, no puedes racializarme, soy una persona, soy una mujer que tiene derechos, que tiene también la capacidad de poder desempeñar cualquier trabajo que se le asigne. Bueno, otra cosa que ayuda mucho a esta preservación de sus lenguas en Estados Unidos es cuando estás alrededor de una comunidad ajena y a veces hostil, como una forma de mecanismo es empezar a juntarte con tus propios paisanos, empiezas a platicar sobre el pueblo y tal, y tú eres de otro pueblo, cerquita, bueno, y entonces empiezan a hacer como reproducir las cosas que hacías aquí en el pueblo, las haces allá, ¿no? En el libro Futuro Ancestral, el pensador indígena Ailton Krenak, de Brasil, acusa a las ciudades de ser grandes devoradoras de energía. El capitalismo, dice, necesita una plataforma, y esa plataforma es urbana. Además, nos invita a reflexionar sobre la desvalorización del mundo rural y la institución de las urbes como el único destino posible para la humanidad. En Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, en el marco del Día Mundial de las Ciudades, consideramos necesario pensar sobre estos temas, principalmente en un contexto en el que mucha de la población indígena del mundo ha dejado sus comunidades y ha migrado a grandes centros urbanos. Las ciudades creen que silencian lo que murmura bajo el concreto. Olvidan que sus paredes son de adobe. Olvidan que sus habitantes no son ajenos al pulso del pavimento. La primera vez que caminé esta ciudad, hallé una cicatriz y detrás de ella encontré las arterias que alimentan su chulel. En esta urbe antes hubo agua, antes del agua hubo fuego, y antes del fuego la espora primigenia. En esta urbe las nubes son fisuras, las voces de los niños ventanas, los atardeceres surcos. Aquí susurra el gavilán detrás de los cristales. Hay ahuejotes al otro lado de la avenida. Palpita la vida debajo del asfalto. La primera vez que visité esta ciudad, tuve miedo de que su grito opacara mi latido, pero mi voz hizo crecer flores en las grietas de las aceras. Ciudad Ombligo, Guadalupe Pastrana. En el año 2021, Francisco Cali, entonces relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas, presentó un informe centrado en la población indígena que habita en zonas urbanas. En él se analizan, entre otras cosas, los retos y oportunidades que ofrecen las grandes ciudades, así como se informa acerca del disfrute de derechos en estos contextos. Además, se dan algunos datos muy interesantes. En muchas partes del mundo, los pueblos indígenas siguen viviendo en sus territorios ancestrales, en zonas rurales. No obstante, la globalización está acelerando su migración hacia los centros urbanos. En algunos países, la mayoría de los pueblos indígenas residen en ciudades. Aunque se carece de datos precisos, las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo sugieren que aproximadamente el 69% de los pueblos indígenas en América del Norte viven en zonas urbanas, en África el 17.9%,
En Asia y el Pacífico, el 27.2%. En Europa y Asia Central, el 33.6%. Finalmente, en América Latina y el Caribe, el 52.2%. Por lo tanto, a nivel mundial, las estimaciones sugieren que más de una cuarta parte de la población indígena del mundo vive en zonas urbanas. ¿Y cuáles son las razones por las que las personas indígenas migran a grandes centros urbanos? Escuchemos un testimonio desde Guatemala. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elsa Amanda Chiquito. Soy una mujer cachiquel originaria de Zumpango, Zacatepeques. Soy comunicadora y actualmente soy reportera de podcast en un medio nativo digital de la ciudad capital y colaboro en algunos otros espacios como comunicadora. A partir de 2020, cuando surge toda la crisis mundial de la pandemia, yo me encontraba desempleada y pues justamente en esa temporada yo vi una convocatoria de una organización de mujeres indígenas en la ciudad y pues apliqué. Era un puesto de comunicadora, estaba un poco indecisa entre pues aplicar, puesto que yo nunca había trabajado en la ciudad. En la mayor parte de trabajos de acompañamiento que tenía organizaciones era directamente en mi comunidad, que es Zumpango, Zacatepeques. Y pues nunca había trabajado en la ciudad. Yo tenía miedo en ese entonces de poder aplicar ese trabajo, si iba a quedar o no, o de si iba a viajar. Para ese entonces, toda la dinámica de trabajo era de manera virtual. Yo trabajaba desde casa, tenía reuniones constantes a través de una aplicación digital, pues todas las reuniones eran ahí. Casi pues nunca viajaba a la ciudad por el tema mismo de la crisis sanitaria del COVID. Y ya para 2021 fueron las primeras veces que yo empecé a viajar a la ciudad. Empecé a ir a la sede de la oficina que tienen allá en la ciudad capital, la Organización de Mujeres Indígenas Tsununijá. La migración a las zonas urbanas se produce a menudo como consecuencia de la pobreza, cuando los pueblos indígenas se trasladan en busca de oportunidades educativas, laborales y económicas, de reunificación familiar y de acceso a la atención sanitaria y los servicios sociales. También son factores determinantes las actividades extractivas y los proyectos de desarrollo, así como los desastres naturales y medioambientales, la inestabilidad política, la militarización y los conflictos armados. Realmente nunca había trabajado en la ciudad. Las primeras veces pues tuve mucho miedo. Primero porque me tocaba transportarme de manera cotidiana, transbordar 2 buses o 3 a veces. Entonces eso me generaba mucho estrés, pero también pánico, ¿verdad? En ocasiones sufrí de asaltos, también de acoso en la calle por parte de hombres que iban en motocicleta. Recuerdo muy bien un día en donde me asusté muchísimo porque una motocicleta me siguió y luego pues también al momento de caminar porque tenía que cruzar pasarelas, donde muchas veces los lugares eran silenciosos. También la falta de transporte. En ese entonces era muy difícil transportarse porque a partir de la pandemia de 2020, los buses en la ciudad capital dejaron de circular, ¿verdad? Realmente eran escasos, ¿verdad? Y entonces me tocaba como caminar durante mucho tiempo, tocaba caminar largas cuadras. Entonces eso también me generaba como mucha complicación. No solamente eso, ¿no? Porque pues también hay una especie de racismo cotidiano y automático en la ciudad. Cuando te ven, siempre te ven mal, siempre te ven como que está haciendo ella en un espacio como buscando trabajo. Y entonces me tocó en diferentes ocasiones, entre 3 o 4 veces, en donde yo paraba buscando transporte o a punto de subirme a un bus, en donde unas personas se me acercan y me dicen: disculpa muchacha, ¿usted quiere trabajar? Conmigo estoy buscando a alguien que me haga limpieza. Y así fueron repetidas veces. Y yo decía, pero estoy esperando mi bus para poder ir a mi trabajo. Entonces era algo que me pasó al inicio. Y ya después, para 2023,
2022-2023. Terminó mi contrato en la organización y pues sí, migré a otro espacio donde no eran personas indígenas, sino eran, digamos, los mestizos con quienes tenía que compartir. Y pues ahí ya me dediqué más a la elaboración de podcast narrativos, pero en un formato más periodístico, más de investigación, y pues hasta el momento es donde estoy ahora. ¿Y a qué situaciones nos enfrentamos las personas indígenas en estos lugares? ¿El respeto a nuestros derechos fundamentales está garantizado? En el mismo informe presentado en el año 2021 por Francisco Cali, quien fue el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se resaltan los retos que vive la población indígena en los centros urbanos. La urbanización ofrece oportunidades, pero también puede acarrear pobreza, racismo, estigmatización, discriminación y marginación. Los informes muestran que los pueblos indígenas suelen vivir en zonas urbanas marginadas, en las que sus derechos y necesidades culturales no se abordan de manera eficaz en las políticas públicas ni en la planificación urbana. Los pueblos indígenas que se trasladan voluntariamente o son trasladados por la fuerza a zonas urbanas se enfrentan a obstáculos para acceder a una atención sanitaria adecuada, agua potable y saneamiento, una educación culturalmente apropiada, oportunidades de empleo y una vivienda adecuada. Cuando una como mujer se encuentra en espacios que son de mujeres indígenas en la ciudad, por lo menos sientes que te entiendes con las demás mujeres, sientes que hay una confianza automáticamente. O, por ejemplo, a mí me pasa que cuando voy caminando en la ciudad y voy caminando por zona 1, por el centro, y veo automáticamente a otra persona que porta su indumentaria, lo que me surge y lo que pienso es que, bueno, es como en la comunidad. Yo paso a la par y le sonrío, le digo buenos días y le digo adiós, ¿verdad? Algo que no me pasa cuando veo a una persona que no es indígena, porque siempre te ven mal, ¿verdad? Entonces es como algo de desconfianza también en estos espacios. Bueno, a mí personalmente me pasa eso. Y también considero que estando en un espacio de mujeres o de pueblos indígenas que tiene sede en la ciudad, pues el trabajo es distinto también. El trabajo es muy colectivo, algo que a veces no pasa en los espacios laborales en donde pues tienes que compartir con personas que no son indígenas. Y es ahí también donde surge la discriminación y el racismo, porque muchas veces piensan de que porque tú eres indígena o porque vienes de un pueblo, no sabes o no puedes hacer el trabajo o no eres capaz de pensar incluso. Entonces ha sido muy complicada la experiencia, sin embargo siento que también desafiar el racismo, desafiar la discriminación cotidiana se empieza por algo, y desde los espacios en donde nos encontramos, en donde laboramos, en donde pisamos la ciudad, también es un elemento importante posicionarnos y decir, puedes discriminarme, no puedes racializarme, soy una persona, soy una mujer que tiene derechos, que tiene también la capacidad de poder desempeñar cualquier trabajo que se le asigne. Entonces, a partir de eso empecé a ser un poco más consciente de las diferencias. Pues muchas personas a veces me preguntan por qué no te vienes a la ciudad, por qué tienes que viajar constantemente a la ciudad para poder trabajar, y yo digo, pues es que no me veo viviendo en la ciudad, me veo viajando constantemente a la ciudad, pero no me veo en la ciudad viviendo. Mi espacio es mi comunidad, mi pueblo, y eso también me ha hecho que yo permanezca firme en decir no migraré a la ciudad, porque también tengo unas circunstancias de vida, tampoco es mi espacio de habitar para vivir. Entonces, cuando me tocaré a la ciudad, tienen que ser entre a veces 2 horas, 2 horas y media para poder pasar el tráfico y luego de regreso. Pero también estoy consciente de que muchas personas de pueblos originarios han llegado a la ciudad por cuestiones de desplazamiento forzado, por cuestiones de empleo, por cuestiones también durante la violencia del conflicto interno que se tuvo durante 36 años. También eso hizo que muchas familias migraran, pero también históricamente la ciudad ha sido un territorio en donde los pueblos indígenas han habitado.
Entonces, en registros, pues podemos ver cómo Caminaljuyu, una ciudad maya, está en la ciudad capital, ¿no? Entonces, eso significa que la ciudad capital también está situada en territorio de pueblos originarios. Creo que también todo esto, ¿no? De cómo la vida de nosotras y de nosotros quienes migramos de manera permanente o de algunas formas en donde nos toca ir a la ciudad, vemos estas diferencias, estos contrastes en la realidad en la que vivimos y en la realidad en la que nos ven. Y pues ahí yo estoy consciente de que a mí cuando voy a la ciudad me recuerdan constantemente de dónde vengo, de dónde soy, con sus miradas, cuando se acercan a mí a preguntarme si quiero trabajar para ellos, o de pronto cuando entras a algún lugar público, alguna cafetería, algún centro comercial, las miradas de desprecio también se ven reflejadas y son muy evidentes. Entonces todo esto, ¿verdad? Hay un contraste, una diferencia enorme entre cómo vivir en tu comunidad y cómo es cuando llegas a una ciudad por trabajo. En los grandes centros urbanos existen colectivos y organizaciones, en muchos casos conformadas también por personas indígenas, que dan acompañamiento de distintas maneras a quienes han migrado. Este es el caso del movimiento de mujeres indígenas Tsununija, que tiene su sede en la ciudad de Guatemala y que es el lugar en el que comenzó a trabajar Elsa Chiquito. Existen también agrupaciones que buscan, por ejemplo, fortalecer la identidad, fomentar el aprendizaje y la preservación de lenguas indígenas aún en un contexto urbano y, por supuesto, construir comunidad, alianzas, redes de solidaridad y de apoyo entre personas indígenas migrantes. Al sur de la Ciudad de México, en Santo Tomás Ajusco, una zona a la que han llegado personas indígenas de distintas comunidades de México, existe un proyecto con este perfil: la Escuela de Enseñanza de Lenguas Indígenas Catlaipan. ¿Qué quiere decir Catlaipan? Casa de Lenguas Maternas. Así se llama nuestra escuela. Somos un grupo de comunidades indígenas donde nosotros pusimos una escuela de enseñanza de lenguas indígenas. Trabajamos con comunidades indígenas dentro del grupo. Éramos 7 personas, luego somos 13, luego somos 45, actualmente somos 480 personas. Damos clases en lenguas indígenas, tenemos 17 variantes de los 30 variantes de la lengua náhuatl, tenemos triqui, otomí, náhuatl, mije, mazahua, chontal, matlatzinca. Bueno, tenemos varios lenguas y damos clases en 7 módulos y enseñamos, difundimos, reforzamos las lenguas. Nuestro grupo es fundado el 2017 con la misión de convertirnos en un espacio cultural para el conocimiento, rescate y difusión de las lenguas maternas y costumbres originarios de los habitantes que viven en Santo Tomás Ajusco. Somos un grupo comprometidos y con valores para aportar vivencias y costumbres de nuestras comunidades de origen. Esto empezamos nosotros con 5 lenguas cuando empezamos, ahorita ya somos más y como objetivo es promover, rescatar, difundir las lenguas en comunidades indígenas residentes en Santo Tomás Ajusco y pues esto mediante talleres, enseñanzas, escritas, en poesías, con oratorias, nosotros damos clases, presentaciones en eventos públicos en donde requieran nuestros servicios para difundir y pues más que nada reforzar nuestra lengua, ¿no? Como metodología hemos elaborado guías didácticos para la difusión de nuestra lengua para niños de niveles preescolar, primaria, secundaria. Eso es lo que hacemos. Es aquí en Santo Tomás Ajusco, está la escuela y pues aquí donde damos clases. Además de la enseñanza de lenguas indígenas, desde Catlaipan se impulsan también la elaboración de textiles y el rescate de la medicina tradicional. También hacemos nuestras artesanías, por ejemplo, nuestros vestuarios en diferentes comunidades. Hacemos los huipiles, los rebozos, las blusas, los vestidos, las faldas, bordados a mano.
También tenemos lo que es muchas personas que se dedican a la medicina tradicional, desde para qué sirve un té, cómo podernos curar, es la medicina natural. Son de los que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros abuelos. Entre la población indígena que migra a las ciudades, hay quienes regresan a sus comunidades, como en el caso de la comunicadora maya cachiquel Elsa Chiquitó Rucal. También hay quienes nacen en un contexto urbano, pues fueron sus padres o sus abuelos la primera generación en migrar. Este es el caso de Cintia Montaño, quien nos comparte su testimonio desde México. Me llamo Cintia Montaño Ramírez, soy Ña Adavi, mujer mixteca, mujer de la lluvia. Mi mamá es de Puebla, mi papá de Oaxaca, de la zona mixteca. Entonces, el pueblo al que pertenecemos es el Ñudavi o mixteco. Y bueno, aquí en el sur de Puebla, donde trabajo, soy parte del Comité Lingüístico Regional de aquí del sur de Puebla con el Nadavi. Mi papá es de Oaxaca, de un pueblo que se llama Huajolotitlán, que está cerca de Huajuapan de León. Y mi mamá es de Puebla, del sur de Puebla, también de un pueblo mixteco llamado Totoltepec de Guerrero. Ellos nacieron aquí, cada quien en su pueblo. Mi mamá aquí en Puebla, mi papá en Oaxaca en su pueblo, y llegaron a vivir a Ciudad de México. Mi papá llegó directo a Ciudad de México a estudiar la normal, y mi mamá primero fue a Ciudad de Puebla, tuvo varios trabajos, secretaria, trabajadora doméstica, y luego regresó otra vez al pueblo y finalmente encontró un trabajo en Ciudad de México y emigró a Ciudad de México. Ellos llegaron, mi papá llegó como, no sé, creo como de 15 años y mi mamá ya llegó como de 20 años a la Ciudad de México. Entonces, muy, muy jóvenes llegaron. Y yo nací en Ciudad de México, pero mi papá a mí y a mi hermano, nos registró como si hubiéramos nacido en Oaxaca, en su pueblo, en Guajo. Entonces, toda la vida yo crecí llamándole a Guajo, mi pueblo, y ser muy orgullosamente oaxaqueña. Un orgullo que está también, que está en contraposición de la discriminación que se hacen a los pueblos del sur de México, ya sea en el centro de la Ciudad de México o en el norte. Entonces, yo crecí mucho con eso. Mi abuelita nos crió, ella también nació en el pueblo, la mamá de mi papá, y mi papá se la llevó a Ciudad de México en cuanto empezó sí, a vivir con mi mamá, y ahí a mí y a mi hermano nos crió con toda la comida, tradiciones y como con un nicho de cultura mixteca en Ciudad de México, y siempre yendo al pueblo, ¿no? A las fiestas que son Todos Santos, Semana Santa, la fiesta del pueblo que es 25 de julio. En casos como estos, ¿cómo se asume y se refuerza la identidad indígena aún estando lejos del territorio de origen? Y bueno, o sea, entonces yo tenía toda la influencia oaxaqueña. Ahí pasó algo interesante porque la identidad oaxaqueña predominaba más que la identidad mixteca en ese momento en mi familia. Puedo entender por qué, ¿no? O sea, al final el pueblo de mi papá, aunque está en la zona mixteca, y sigue manteniendo las fiestas de mayordomía y el tequio. El tequio es una forma de trabajo comunitario en algunos pueblos. Se sigue manteniendo, pero la lengua ya no. Y también había mucho racismo. No sé si llamarlo internalizado, porque mis papás siempre se burlaba como de... Esa frase siempre decía como cachinica, siempre decía eso para hacer burla de los hablantes de mixtecos de un pueblo que se llama Cacolostepec, ahí también cerca, ¿no? Y que ahí todavía el mixteco es muy vital. Entonces yo crecí con esa velada doble cara de la identidad muy fuerte oaxaqueña, pero también menospreciando como, más que el mixteco, yo diría lo indígena, porque creo que en los pueblos aquí sí hay una diferenciación entre mixteco e indígena. Por ejemplo, con mi abuelita, aquí, mi abuelita materna, siempre estuvo viviendo en el pueblo, nunca se fue a la ciudad. Vivió aquí hasta sus 82 años. Es hablante, lo que se le llama como hablante pasivo del mixteco, que entiende, pero no puede tener un diálogo por diferentes historias.
Me acuerdo que ella preguntándole si es indígena, dice que no, pero si es mixteca que sí, ¿no? Pero siempre dicen por la región. Entonces ahí es interesante como esos dos términos que en la ciudad parece que, bueno, indígena, ser mixteca es indígena, ¿no? Pero con la connotación negativa que tiene indígena, incluso en país, en regiones ancestrales de la cultura mixteca o ñusabi, la gente se puede relacionar con lo mixteco por la región, pero no por la identidad, pero todo lo que se hace sigue siendo mixteco. Entonces eso ha sido interesante en el desplazamiento lingüístico y cultural, digamos, ¿no? Algo nada más rápido que agregar ahí. O sea, lo mixteco siempre estaba ahí, ¿no? Como sin la palabra mixteco, ¿no? O sea, como las tradiciones, la comida. Yo pensaba antes que se comían todo, al menos en Ciudad de México, donde yo nací, que todos conocían el chile ajo, o que el pozole se hacía de la manera en que nosotros lo hacemos, o el guachmole, las pitayas. Pero el tema de ahí es que, o sea, yo primero pensaba ser oaxaqueña antes que mixteca, y luego, cuando empecé a visitar más el pueblo de mamá, porque mi papá ya no estaba con nosotros, y descubrí que mi abuelita era hablante pasiva del mixteco, fue como, hay algo ahí que no estaba dicho, ¿no? Y bueno, pasar de mixteco a llamarlo New Davi, Davi que es nuestra variante de aquí, el Dan Davi, también fue una reflexión, ¿no? En lugar de mixteca también llamarme a Davi como mujer de lluvia o en nuestro entendimiento como, sí, de la región mixteca. En la Ciudad de México, Cintia Montaño ha vivido en barrios populares, Tepito y La Cebada, este segundo en Xochimilco, zonas a las que ha llegado mucha población migrante. Ella, además de asumir su identidad como mujer de la lluvia, mujer del pueblo mixteco, se asume como chilanga, que es la forma en que se nombra de manera coloquial a las personas de la Ciudad de México. Yo no me asumía mixteca en un principio, sino oaxaqueña, por la influencia de mi papá, ¿no? En realidad empezó a cambiar cuando, justo como explicaba anteriormente, ¿no? Como que, ahora visitando el pueblo de mi mamá y veo que también hay una zona, que también pertenecemos a la misma región cultural, entonces empecé a nombrar mixteca. Y empecé un poco este sentimiento de orgullo sobre lo oaxaqueño. Para mí, me presento antes como mixteca o en realidad como ñadavi. Entonces, el proceso en realidad fue oaxaqueña, digamos, una oaxaqueña nacida en Ciudad de México. Bueno, ahí está complicado porque era una oaxaqueña nacida en Ciudad de México, pero para mí, mi aval era que mi papá me había registrado en su pueblo, ¿no? Entonces se convertía automáticamente en mi pueblo. La segunda parte es yo ser mixteca. Entonces ya en este proceso, cuando el papá ya no está en la escena, entonces soy mixteca, reconociendo estos dos pueblos, ¿no? Toto y Guajo, como región mixteca. Luego, cuando me empecé a interesar mucho más por la lengua, en lugar de llamarme mixteca, me empecé a llamar, ¿cómo nos llamamos aquí? A Davi, a mujer, Davi lluvia, esto es del pueblo mixteco, o pueblo de la lluvia, pero los primeros años de mi vida los pasé en Tepito, luego nos fuimos a vivir a Xochimilco, y ahí también empieza como esa reflexión. O sea, igual sigue siendo un barrio popular en Xochimilco, en La Cebada, donde también hay mucha comunidad migrante de Oaxaca y de Puebla. Y entonces, yo el término chilango lo considero un término, como dicen, como sombrilla, en el que, por ejemplo, tengo muchos amigos que son primera generación nacidos en Ciudad de México, ¿no? Entonces, el término chilango nos abriga a todos, ¿no? Ahí no hay mucha distinción entre quién eres o tu origen, ¿no? O ver tu origen de dónde eres, sino soy chilango y hasta hay un orgullo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mi caso, así como reconcilié esa experiencia de ser oaxaqueña a ser adavi, después en esa misma reflexión es como, bueno, ¿y dónde quedan todos los años que he vivido en Ciudad de México? Y entonces yo empecé a decir, bueno, también soy chilanga, ¿no? Porque se demuestra en mi forma de hablar, se demuestra la forma en la que bailo, se demuestra en la forma en la que he visto incluso, y también mis experiencias, ¿no? Que es vivir la Ciudad de México también, ¿no? Esto de la Ciudad de México es otro fenómeno, ¿no? Que también ahí implica también esta integración de los pueblos indígenas y los hijos de
migrantes de primera generación nacidos en Ciudad de México, como ser los chilangos, que abraza ese término, pero a la vez también ser, reconocer nuestro, ahí no sé, la palabra como raíz indígena, no sé, como nuestra raíz cultural más que indígena, porque yo creo que cuando venimos aquí, cuando vivimos en el DF, incluso la palabra indígena nos suena, es igual como le sonaba a mi abuelita, a mis dos abuelas, ¿no? Como, bueno, indígenas, ¿no? Pero sí mixtecas, ¿no? Y yo creo que también esa palabra indígena a nosotros que nacimos en Ciudad de México, tal vez ahora ya se está resemantizando, digamos, y también reivindicando, en decir como orgullosamente indígena, que bueno, eso es otro tema aparte sobre también la homogenización de esa palabra y el folclore que incluso esa palabra puede tener. Según el informe que estamos citando para este programa, en muchos casos, los pueblos indígenas conservan su vida colectiva, sus costumbres y tradiciones en las ciudades y desarrollan nuevas formas de expresión cultural. No obstante, existen ideas erróneas comunes sobre los pueblos indígenas que viven en zonas urbanas, según las cuales son menos auténticos o no son verdaderamente indígenas. Pero la realidad es que los pueblos indígenas de las zonas urbanas pueden percibirse más bien como una extensión de su territorio natal. Cintia ha vivido recientemente otra migración. Se ha ido a Estados Unidos para estudiar un doctorado en lingüística en la Universidad de Berkeley, California. Los retos ahí es que uno no puede ocultar quién es, tanto en el acento, y creo que eso también tiene que ver con ser chilanga, ¿no? La forma en la que hablas no se puede ocultar. Entonces, cuando hablo en inglés, no se puede ocultar mi acento. Como cuando hablo en español, no se puede ocultar mi acento chilango. O sea, claro que lo puedo moderar en diferentes contextos, pero va a salir. La otra parte que se ve, que no puedes ocultar, es cómo te ves, ¿no? Yo soy una persona chiquita, de piel morena y cabello lacio, ¿no? Que es un fenotipo que se ha asociado al ser del sur de México y con características de lo que consideramos que parece un indígena, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones de verme así también es como me tratan, ¿no? Y como a las personas no creo que lean como soy Adavi, ¿no? A mí me ven como una persona, una mujer latina, mexicana y una migrante, ¿no? Que en este sentido, aunque yo solo voy para estudiar, también sí, soy parte de la comunidad que hace Estados Unidos de alguna manera, ¿no? Y también me siento mucho más cómoda con la comunidad oaxaqueña que conozco allá, ¿no? Sí, porque ni siquiera con los latinos, ¿no? Ni siquiera podría decir que las personas de Michoacán que han migrado para allá, de Jalisco, Zacatecas, se siente diferente como la forma de interactuar, ¿no? Son capas que están ahí. También por esa misma racismo dentro de la misma comunidad mexicana allá, ¿no? Como pensar como los indios de Oaxaca, ¿no? Y es casi como una etiqueta, eres de Oaxaca, eres indio, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán también hay comunidades indígenas, están los purépechas, pero no hay no hay una relación directa con ser un indio de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que me he enfrentado y que también hay cuando estás en un espacio en un espacio ajeno, entonces se activa esta forma tuya de ser más orgulloso, digamos. Sí, como que ocupas el orgullo como una herramienta para sacar el pecho, ¿no? Y bueno, otra cosa también que quería mencionar ahí es que estas identidades juegan diferentes lugares dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? Como tu espacio que habitas. Por ejemplo, cuando voy a Estados Unidos, ahora soy mexicana, latina, migrante, si se ve como que estoy estudiando allá, ¿no? Y ahora cuando vengo aquí al pueblo, por mi forma de hablar, se ve que soy chilanga, ¿no? Entonces ahí que se activa como la etiqueta chilanga, ¿no? La persona de la ciudad, la investigadora, la lingüista, y que también es parte de mí, ¿no? O sea, supongo que una etiqueta más amplia de mis formas de ser es como, pues sí, una Adavi chilanga
lingüista, en todo caso. Y bueno, a veces también yo estoy peleando con mi etiqueta de lingüista, ¿no? Por las cosas a las que me dedico, que realmente es revitalización. Ella regresa continuamente a México, a su pueblo, en donde está haciendo trabajo de revitalización lingüística. A continuación, nos comparte algunas de sus reflexiones a partir de su experiencia en Estados Unidos. Hablaba del concepto de, por ejemplo, de ser oaxaqueño en Estados Unidos, en particular en California, donde yo estoy haciendo doctorado, ¿no? Que hay hasta un término acuñado como Oaxaca, California. Ahí es lo que he observado, o sea, por ejemplo, cuando conozco jóvenes que hablan su lengua o la lengua de su familia, por ejemplo, conocí una persona que hablaba, una muchacha que hablaba tunsabi, fluido, y le dije, wow, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas tunsabi? Y es que nació en Estados Unidos, pero sus papás se regresaron al pueblo y ella creció en el pueblo con su abuelita. Por eso tiene una fluidez en tunsabi, ¿no? Y ella es ciudadana estadounidense y habla español, ¿no? Hay un trilingüismo y sobre todo necesitas un espacio de uso de la lengua minorizada, ¿no? En este caso, en Estados Unidos te enfrentas a dos capas extras. Si en México las lenguas indígenas se enfrentan con el español como lengua mayoritaria, en Estados Unidos se enfrentan primero al inglés como lengua mayoritaria, luego al español como la segunda lengua mayoritaria exportada y por último la lengua indígena, ¿no? Que en este caso sería el tunsabi o mixteco. También he platicado con personas sobre cuando me dicen, una vez conocí igual ella es hablante también de tunsabi, igual también ciudadana, y nunca ha ido a su pueblo, ¿no? Nunca lo ha visitado, porque estuvo en México, pero estuvo en la frontera en San Quintín y esas regiones, donde también hay una comunidad de trabajadores agrícolas provenientes de la Mixteca, y ahí ella creció con su familia, no se fue hasta el pueblo, se quedó ahí practica el tunsabi, ahí se comunica, ahí tiene su espacio, pero regresa a Estados Unidos a estudiar y está ahora estudiando también allá en la universidad y también trilingüe, ¿no? Entonces, las formas en las que la lengua puede encontrar su espacio y su medio son tan diversas, pero que se nutren por una ideología positiva, digamos, y por una ideología en la que, bueno, habla, ¿no? O estamos aquí, ¿cómo no vas a hablar la lengua? ¿Cómo no vas a hablar aquí con tus tíos? Tus tíos o aquí las comunidades que estamos aquí, no sé, en la siembra de uva o de fresa o lo que sea, y habla ahí, ¿no? Y si estás en el pueblo, ¿cómo vas a hablar con tus abuelos, ¿no? O sea, se dan los espacios de uso para eso y porque, bueno, muchas veces se dice, es que mi papá no me las enseñaron, ¿no? Y sí, o sea, no es culpa de los padres, ¿no? Es un problema sistémico que viene de las ideologías impuestas que tenemos sobre las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, es complicado, pero puede haber formas de... Sí, la lengua encuentra su nicho, pero debe de haber muchos nutrientes para que la lengua florezca cuando no se encuentra, digamos, en el territorio original. Y a veces, por ejemplo, aquí estamos en el territorio original y las ideologías llegan y la lengua está en peligro de extinción. Aquí en Puebla, donde los hablantes son la generación de los abuelos, por ejemplo, ¿no? Los hablantes activos, que son los que son fluidos en la lengua. Otra cosa que ayuda mucho a esta preservación de sus lenguas en Estados Unidos es lo que decía, cuando estás alrededor de una comunidad ajena y a veces hostil, como una forma de mecanismo es empezar a juntarte con tus propios paisanos, empiezas a platicar sobre el pueblo y tal, y tú eres el otro pueblo, cerquita, bueno, y entonces empiezan a hacer como reproducir las cosas que hacías aquí en el pueblo, las haces allá, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta zona de Puebla se hace el carnaval mixteco, que se llama el jolo, y se reproduce eso en Nueva York porque hay muchos poblanos viviendo en Nueva York y lo hacen, ¿no? Y es una forma de reproducir y tener un nicho donde la cultura esté, y eso también ayuda como a los hijos de primera generación nacidos allá en Estados Unidos, que tengan ese nicho cultural y que también a la vez sea un refuerzo positivo por si en un futuro hay proyectos de revitalización,
para poder aprender la lengua en contexto de diáspora, pero porque ya hay un nicho que nutre, digamos, culturalmente ese espacio donde la lengua puede florecer. Con la venia de ustedes pido me brinden su atención, como el pájaro al trinar que nada le impide esa libertad. Con la venia de ustedes pido me brinden su atención, como el pájaro al trinar que nada le impide esa libertad. Soy Ñusabi como tal, de orgullosa voz ancestral, de leyenda de la creación del mundo que me tocó nacer. Soy Ñusabi como tal, de orgullosa voz ancestral, de leyenda de la creación del mundo que me tocó nacer. Traigo la voz del abuelo, de sus leyendas me he nutrido bien. Cerca del mar tengo mi hogar. En este Día Mundial de las Ciudades, desde Cultural Survival, hacemos un llamado a los estados para que garanticen que los pueblos indígenas, incluidos los que viven en zonas urbanas, disfruten plena y efectivamente de sus derechos individuales y colectivos, estipulados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en otros acuerdos y tratados internacionales. Mi razón de ser está en mi parcela tan singular, tierra abonada sin par, mejor herencia no puede haber. Mi razón de ser está en mi parcela tan singular, tierra abonada sin par. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y X como CSORG72. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a dejar tu reseña de 5 estrellas en nuestro canal de Spotify y a seguirnos en TikTok como @Radio de Derechos Indígenas.